Hoy día, que es nuestra cuarta sesión, estamos trabajando la consigna "Soy honrado cuando entrego lo que no es mío". Y el tema que vamos a trabajar es aún el Tahuantinsuyo. Vamos a concentrarnos específicamente en el aspecto cultural. Primero conversaremos sobre la educación, luego hablaremos sobre la arquitectura, la cerámica, entre otros. La educación en el Tahuantinsuyo fue de dos formas. Una informal, que era la que se enseñaba pues en casa, en el campo, se transmitía del abuelo al padre, del padre al hijo, del hijo al nieto, de esa manera. No iban a una escuela, simplemente se aprendían los valores, se aprendía la forma de trabajo, la forma de sembrar, cosechar, para poder alimentarse y subsistir. Eso lo realizaban en el campo. Pero la educación formal sí se realizaba en un tipo de colegio. Para eso tenemos, por ejemplo, el Yachayhuasi. Yachay, palabrita que significa saber, y Huasi, que significa hogar o casa. Esta es la casa del saber. El Yachayhuasi solamente estaba destinado para los varones de la nobleza. Aquí estudiaban los hijos del Inca, por ejemplo. ¿Y qué cosas se le enseñaba? Artes múltiples, como por ejemplo la guerra, la administración, el combate cuerpo a cuerpo, la inteligencia. Además, a un grupo selecto se le enseñaba la lectura de los quipus. Mira, ve, en sus manos, este personaje tiene un quipu. Si tú me esperas un momento, yo te voy a traer un quipu. Es el encargado de leer los quipus. No cualquiera podía leer. Él aprendió y se lo va a enseñar a su hijo y a sus generaciones. Él se llama el Quipu Kamayoc, el que lee los quipus. En el Yachayhuasi, al profesor se le daba una denominación. Se le llamaba Amauta. Él es el encargado de transmitir el conocimiento aquí en el Yachayhuasi a todos los varones de la nobleza. ¿Por qué? Porque al finalizar esta enseñanza, ¿Esto se copia? porque al terminar esta enseñanza, recuerda que los hijos del Inca van a medir su fuerza en una prueba, en una especie de duelo que se le llama el huarachico, ¿te acuerdas o no? Y el más apto va a ceñirse la mascaipacha amarilla y va a ser llamado Auki. El resto no, el resto simplemente tendrá que seguir siendo hijos del Inca. Por otro lado tenemos el Agyahuasi. Agya, que significa escogida. Cuando hicimos la pirámide social incaica, vimos que dentro del pueblo se encontraban las agyas. Estas agyas eran escogidas por su belleza física, bastante jovencitas, y eran llevadas a servir al Inca y al dios Sol. Entonces, Agyahuasi, casa de las escogidas. Aquí la profesora, la que se encargaba de enseñar e instruir, se le llamaba Mamacona. Mamacona. Y estas mamaconas les enseñaban, por ejemplo, a preparar la chicha, a tejer, a cocinar los alimentos, a limpiar la casa, a mantener el orden del hogar, etc. Y como ya te había comentado, la educación informal que se realizaba en el campo, en los hogares, estas personas del pueblo no iban a los Yachayhuasis ni a las Agyahuasis, sino que aprendían las costumbres y los valores y el trabajo en sus propios hogares. Respecto a la religión, podemos hacer una semejanza
con nuestra religión cristiano-católica. Solo semejanza porque no es igual. Nosotros creemos, por ejemplo, en 3 mundos. Los 3 mundos de la religión incaica son los siguientes. El mundo de arriba, el mundo de los dioses, el llamado Anan Pacha. Pacha significa tierra, Anan, cuando decimos Anan Cusco, significa arriba, ¿te acuerdas? Luego tenemos en el medio el mundo de los hombres, el mundo terrenal, el mundo en el cual vivimos, el Kai Pacha. Y debajo se encuentra el mundo de los muertos, el inframundo, el Uku Pacha. Y esto está muy relacionado a los dioses. Por ejemplo, hay dioses que vamos a encontrar en el Anan Pacha. El dios Inti, la diosa Quilla, las diosas Koyur, el dios Iyapa, el dios del trueno. Y también vamos a encontrar dioses relacionados al Uku Pacha. Por ejemplo, Pachacamac, el dios de los temblores, Pachamama, la madre tierra, y algunos dioses como por ejemplo el Amaru, la serpiente, que forma parte del mundo de los hombres. En estos tres mundos no se puede cohabitar, solamente tú perteneces a uno, pero sí existe alguien que puede transitar en esos 3 estados, al menos en teoría. Eso es lo que ellos decían, el Inca, porque el Inca es hijo de Dios, vive con nosotros y finalmente será enterrado y momificado, el Inca. Como yo te había comentado, los incas son la síntesis cultural de todo lo que ha ocurrido antes. Los incas lo aprenden todo y lo consolidan. A pesar de eso, de que todo lo han copiado, lo han imitado, lo perfeccionaron y ellos mismos crean su propia cerámica. ¿Qué es esta vasija? Un tipo de jarrón para guardar y almacenar las bebidas. Se llama aríbalo. Aríbalo o urpo, ¿ya? Y tú me dirás, profesor, pero está inclinado, que no se cae la bebida así. Claro, es que tiene acá en la parte de abajo un tipo de pronunciación, ¿no? Una protuberancia, como una punta. Esa punta servía para anclar el aríbalo en el suelo, de tal manera que la bebida mantenía todavía su temperatura. Si querían una bebida fría, anclaban el aríbalo y la tierra se encargaba de mantener fría la bebida. Más o menos lo que ocurre cuando la gente va a la playa y pone su gaseosa en la arena, su gaseosa helada, y si lo mantienes ahí, se va a mantener helada. Esa es la característica del suelo. Ya, este es el aríbalo. Es propio de los incas, pero también copiaron algunas como el quero, que lo aprendieron de los tiahuanaco. Este es el vaso quero, un vaso ceremonial que lo aprendieron de los tiahuanaco. Respecto a la orfebrería, es necesario comentar que los incas aprendieron mucho de las culturas anteriores, como son Sicán o Lambayeque y Chimú, que eran muy buenos orfebres, es decir, ellos trabajaban muy bien el oro. La orfebrería, recuerda, es el trabajo en oro. El trabajo en cualquier metal se va a llamar metalurgia, pero cuando específicamente se trabaja el oro se le llama orfebrería. Acá podemos ver algunas características: estatuillas, vasos ceremoniales, aretes, entre otras cosas que hicieron muy bien el trabajo en oro. Y es que el oro para los incas no significó pues algo de riqueza, significó más bien un adorno, porque al ser de un amarillo brillante, ellos lo consideraban como enviado por el mismo dios Inti. Respecto a la textilería, ellos realizaron figuras geométricas, como tú puedes ver, cuadrados, rectángulos, rombos, tenían esta atracción por las figuras geométricas. Mira, son básicamente figuras geométricas. Es obvio que este arte textil, ellos lo aprendieron de los paracas.
Los paracas también se le enseñaron a los nazca. Los tiahuanacos, por su parte, también trabajaban estos mantos, estos tejidos, y los incas aprenden todo eso. Al final, unen todo ese conocimiento y crean estos tejidos. Respecto a la arquitectura, tenemos que mencionar algunas de sus características. Estaba elaborado en su totalidad a base de piedra. Las paredes de piedra, con ventanas y puertas trapezoidales y techo de paja, generalmente a dos aguas. A dos aguas es así. Nuestro techo, ya sea de calamina o de cemento, es así. Así es nuestro techo. Y ahí se empoza el agua. Pero los incas, astutos, construyeron sus techos a dos aguas, así. Si llueve, el agua se va a ir hacia abajo y no se va a empozar. Veamos algunas festividades de la época incaica. Generalmente en estas festividades se usaba la producción de las tierras de la religión o las tierras del sol. Ya nosotros hemos visto la división de las tierras. La que estamos viendo, por ejemplo, es la festividad del Inti Raymi. Raymi significa fiesta, Inti significa sol. En esta festividad se hacía un agradecimiento a las cosechas. Otra de las actividades importantes era, por ejemplo, el Capac Raymi, que se realiza en diciembre. El Inti Raymi en junio, el 24 de junio específicamente, y el Capac Raymi en diciembre. Y en esta ocasión, en el Capac Raymi, se hacía pues un pedido para que las cosechas sean buenas para el próximo año, ¿no? En esta celebración estamos viendo lo que te habíamos comentado, el huarachico. Es una prueba de destreza militar, de destreza física, de destreza intelectual también, entre los varones de la nobleza. El que superaba estas pruebas podía ser nombrado ya una persona adulta. Y obviamente los hijos del Inca también competían, y el mejor iba a ser el Auqui, el sucesor del Inca.